Imagina que pones una alarma en tu casa para que se active cuando entra un ladrón. Pero, ¿qué pasaría si esta alarma se activara cada vez que entra el cartero o tú mismo? Eso es, en esencia, lo que ocurre en tu cuerpo cuando tienes una alergia. Tu sistema inmunitario reacciona como si una sustancia normalmente inofensiva fuera un enemigo peligroso. Pero, ¿qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo? Quédate y vamos a verlo. Antes de empezar, hay algo importante. Una alergia no es lo mismo que una intolerancia. En una alergia participa el sistema inmunitario. En una intolerancia generalmente no. En las alergias, el organismo identifica por error una sustancia normalmente inofensiva, como el polen, los ácaros, algunos alimentos o el veneno de ciertos insectos, como si estos fueran una amenaza para la vida. A esta sustancia la llamamos alérgeno. Y ahí empieza todo. Lo curioso es que la primera vez que entras en contacto con un alérgeno, normalmente no pasa nada. Lo que ocurre es que tu sistema inmunitario se sensibiliza. ¿Y qué significa esto? Que aprende a reconocer el alérgeno para la próxima vez que tu cuerpo tenga contacto contra él. Esto ocurre cuando algunas células del sistema inmunitario producen unos anticuerpos llamados inmunoglobulina E o IgE, específicos frente a ese alérgeno. Estos anticuerpos se unen a unas células llamadas mastocitos y basófilos, que quedan preparadas para reaccionar si el alérgeno vuelve a aparecer. Es como si el sistema inmunitario hiciera una fotografía del supuesto enemigo y la repartiera entre sus células de vigilancia, como si fueran los habitantes de un pueblo. La siguiente vez que el alérgeno entra en tu organismo, todo cambia. El alérgeno se une a los anticuerpos IgE que están en la superficie de los mastocitos. Y estos, al ya saberse de qué enemigo se trata, por haberse sensibilizado en el primer contacto, liberan rápidamente distintas sustancias químicas. Es como si ya las células de vigilancia reconocieran al ladrón por la calle, porque ya se había difundido su fotografía. Cuando ocurre este segundo contacto, la respuesta del cuerpo es mucho más rápida y muy violenta, y se desencadena la liberación de las siguientes sustancias. La más conocida es la histamina. Por eso, para la alergia usamos antihistamínicos. Pero no es la única. También se liberan leucotrienos, prostaglandinas y otros mediadores inflamatorios. Y son estas sustancias, más que el alérgeno en sí, las responsables de los síntomas. Entonces, ¿por qué aparecen los síntomas de la alergia? La histamina y sus compañeros hacen que los vasos sanguíneos se dilaten y se vuelvan más permeables. Por eso aparece el enrojecimiento y la hinchazón. También se estimulan las terminaciones nerviosas y por eso aparece el picor. Y también aumenta la producción de moco y favorece el lagrimeo. Por eso muchas personas tienen estornudos, nariz congestionada, ojos llorosos o picor en la piel. Es decir, todos estos síntomas tienen una explicación biológica, no aparecen por casualidad. ¿Y por qué algunas alergias son graves? En algunas personas la reacción no se limita a una zona concreta, sino que puede afectar a varios órganos al mismo tiempo. Si la inflamación va a los pulmones y provoca dificultad para respirar, o a la laringe y produce hinchazón importante de garganta, o va al sistema digestivo y produce vómitos o diarrea, a la piel con una erupción cutánea o una caída de la tensión arterial, hablamos de una anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que requiere atención médica inmediata. Y aunque es mucho menos frecuente que las alergias leves, es importante reconocerla porque puede poner en peligro la vida. ¿Y por qué algunas personas tienen alergia y otras no? Pues la realidad es que no existe una única causa. Sabemos que influyen factores genéticos y ambientales. Tener familiares con enfermedades alérgicas aumenta el riesgo de padecer una alergia, aunque no significa necesariamente que vayas a desarrollar la misma alergia a la misma cosa. Todavía queda mucho por aprender sobre por qué el sistema inmunitario de algunas personas responde de esta manera. Así que, ¿qué pasa cuando tienes alergia? En realidad, tu sistema inmunitario intenta protegerte,
El problema es que se equivoca de objetivo. Confunde una sustancia normalmente inofensiva con una amenaza y desencadena una respuesta que produce síntomas como picor, estornudos, mocos o hinchazón. Y en algunos casos esa reacción puede llegar a ser grave. Por eso, si tienes síntomas compatibles con una alergia, es importante consultar con un profesional sanitario para confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento adecuado. Y si quieres seguir descubriendo qué pasa dentro de tu cuerpo, en el próximo vídeo veremos qué pasa cuando tienes diabetes. Esto fue Minuto Médico, un minuto para entender mejor tu salud.